14 años atrás, en un subreddit, un usuario publicó una historia que en su momento dio mucho para pensar. Lo tituló simplemente Footsteps, pasos. Esto no es una leyenda urbana, ni un creepypasta cualquiera. Es una experiencia, un testimonio y quizás hasta una advertencia. Así que apaga las luces, ponte los audífonos y prepárate para escuchar lo que sucedió. Esta historia es algo larga, así que pido disculpas. En realidad nunca había tenido que contarla con el suficiente detalle como para explicarla por completo. Esto verdaderamente me sucedió y yo tenía alrededor de 6 años. ¿Alguna vez has notado que en una habitación en completo silencio, si apoyas la oreja contra una almohada, puedes oír los latidos de tu propio corazón? De niño, esos pulsos sordos y constantes me sonaban como pasos suaves sobre una alfombra. Por eso casi todas las noches, justo en ese umbral entre el sueño y la vigilia, escuchaba aquellos pasos y despertaba de golpe, completamente aterrado. Durante toda mi infancia viví con mi madre en un vecindario bastante agradable que estaba en una fase de transición. Personas con mayores recursos económicos estaban empezando a mudarse poco a poco y desplazaban a los que teníamos menos, como mi madre y yo. Vivíamos en una de esas casas prefabricadas que transportaban por la autopista en 2 partes, pero mi madre la cuidaba muy bien. Había muchos bosques alrededor de mi vecindario, y durante el día me encantaba jugar y explorar entre los árboles, pero por la noche, como suele pasarle a los niños, esos mismos lugares tomaban un aire muchísimo más siniestro. A eso se sumaba el hecho de que por la estructura de nuestra casa había un amplio espacio de arrastre debajo, un hueco oscuro que mi imaginación llenaba con monstruos y escenarios sin escapatoria. Todo eso me venía a la mente cada vez que los supuestos pasos me despertaban. Le conté a mi mamá lo de los pasos y me dijo que solo estaba imaginando cosas, pero insistí tanto que una vez me llenó los oídos con agua usando un gontero, solo para calmarme. Por supuesto, no sirvió. A pesar de lo inquietante que resultaban los pasos, lo único verdaderamente extraño que ocurría de vez en cuando era que despertaba en la litera de abajo, aunque recordaba haberme dormido en la de arriba. No siempre tenía memoria de haberme movido, aunque en algunas noches me levantaba al baño o a beber agua, y al regresar simplemente me recostaba en la primera cama que encontraba. Como soy hijo único, no tenía a quien incomodar, así que nunca le di demasiada importancia. Ocurría 1 o 2 veces por semana, y aunque era desconcertante, no llegaba a asustarme. Pero una noche no desperté en la cama de abajo. Había escuchado los pasos, pero aquella vez estaba demasiado hundido en el sueño como para que me despertaran. Y cuando finalmente abrí los ojos, no fue por ellos ni por una pesadilla. Me desperté porque tenía frío, un frío seco, extraño, que calaba hasta los huesos. Al abrir los ojos vi estrellas, estaba en el bosque. Me incorporé de golpe, desorientado, intentando darle sentido a lo que veía. Pensé que debía estar soñando, pero todo tenía una nitidez inquietante. Nada parecía falso, aunque tampoco tenía lógica que estuviera ahí. Frente a mí, como una pieza absurda en un rompecabezas, había un flotador desinflado con forma de tiburón. Aquello solo acentuaba lo irreal de la escena, pero pasaron los minutos y no desperté, porque no estaba dormido. Me puse de pie tratando de orientarme, pero no reconocí ese lugar. Ya conocía bien los bosques cercanos de mi casa. Los había recorrido hasta el cansancio. Ese no era uno de ellos. Si no eran mis bosques, ¿cómo iba a encontrar el camino de regreso? Di un paso y un dolor punzante me atravesó el pie, haciéndome caer justo donde había estado acostado. Había pisado una espina. A la luz pálida de la luna vi que el suelo estaba cubierto de ellas. Revisé mi otro pie, pero estaba intacto. De hecho, todo mi cuerpo lo estaba. Ni un rasguño, ni una mancha de tierra. Era como si alguien me hubiera dejado ahí con cuidado, sin lastimarme. Lloré un rato en silencio y luego me volví a poner de pie. No sabía hacia dónde ir, así que simplemente elegí una dirección y caminé. Me aguanté las ganas de gritar porque no sabía si quería que alguien o algo me encontrara. Caminé durante lo que me parecieron horas. Intenté seguir una línea recta y corregía el rumbo cuando tenía que rodear árboles caídos o arbustos densos, pero era un niño
y tenía miedo. No se escuchaban aullidos ni gritos, y solo una vez oí un sonido que me asustó. Parecía un bebé llorando. Ahora creo que solo era un gato, pero en ese momento entré en pánico. Corrí en varias direcciones tratando de esquivar los obstáculos y ponía mucha atención en donde pisaba, porque para ese momento mis pies ya estaban en muy mal estado. Me concentré tanto en por dónde pisaba que no me di cuenta de hacia dónde me dirigía, porque poco después de escuchar ese llanto vi algo que me llenó de una desesperación que no he vuelto a sentir desde entonces. Era el flotador. Estaba a solo 3 metros de donde había despertado. Esto no era magia ni algún tipo de espacio sobrenatural. Estaba perdido. Hasta ese momento solo había pensado en cómo salir del bosque, no en cómo había llegado ahí. Pero volver al punto de partida me dejó en shock. Ya ni siquiera estaba seguro de que ese bosque fuera el mío. ¿Había corrido en círculos? ¿O simplemente me desorienté y regresé por donde vine? ¿Cómo iba a salir? En ese momento creía que la estrella del norte era simplemente la más brillante, así que miré al cielo, elegí la más luminosa y la seguí. Eventualmente todo comenzó a verse más familiar, y cuando vi la zanja, una zanja de tierra donde mis amigos y yo hacíamos guerras, supe que había salido. Para entonces caminaba muy despacio porque me dolían mucho los pies, pero estaba tan feliz de estar tan cerca de casa que empecé a trotar. Cuando vi el techo de mi casa por encima de una casa vecina más baja, solté un pequeño sollozo y corrí más rápido. Solo quería volver. Ya había decidido no decir nada porque no tenía idea de qué podría decir. De alguna forma iba a entrar, limpiarme y meterme en la cama. Pero mi corazón sonrió cuando doblé la esquina y por fin vi mi casa. Todas las luces estaban encendidas. Sabía que mi mamá estaba despierta y que tendría que explicar dónde había estado, o intentar hacerlo, y ni siquiera sabía por dónde empezar. Mi carrera se hizo un trote, luego una caminata. Vi su silueta a través de las persianas y aunque estaba preocupado por cómo explicarle todo eso, en ese momento no me importaba. Subí los pocos escalones del Porsche, puse la mano en el picaporte y lo giré. Justo antes de empujar la puerta, 2 brazos me rodearon y me jalaron hacia atrás. Grité con todas mis fuerzas: «Mamá, ayúdame, por favor, mamá». Estar tan cerca de estar a salvo y ser apartado físicamente me llenó de un terror que, incluso tantos años después, no puedo describir. La puerta de la que me habían arrancado se abrió y una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Pero no era mi mamá. Era un hombre enorme. Empecé a forcejear, a patear las espinillas de quien me sostenía mientras trataba de escapar del que acababa de salir de mi casa. Estaba aterrorizado, pero también estaba furioso. «Suéltame, ¿dónde está ella? ¿Dónde está mi mamá? ¿Qué le hicieron?». Mi garganta ardía de tanto gritar, y justo cuando iba a tomar aire para seguir, noté un sonido que había estado presente desde antes, aunque no lo había procesado. «Cariño, por favor, cálmate, te tengo». Esa voz sonaba como mi mamá. Los brazos se aflojaron y me dejaron en el suelo, y cuando el hombre que se acercaba bloqueó la luz del Porsche con su cabeza, me di cuenta de su ropa. Era un policía. Me volteé hacia la voz detrás de mí y sí, realmente era mi mamá. Todo estaba bien. Me puse a llorar y los 3 entramos a la casa. «Estoy tan feliz de que estés en casa, cariño. Pensé que no volvería a verte». Ya estaba llorando también. «Lo siento, no sé qué pasó, solo quería volver a casa. Lo siento mucho». «Está bien, solo no vuelvas a hacer eso. No creo que yo ni mis espinillas lo podamos soportar otra vez». Una pequeña risa se coló entre mis sollozos y esbozó una sonrisa. «Bueno, lo siento por patearte, pero ¿por qué tuviste que agarrarme así?». «Tenía miedo de que volvieras a escaparte». Me quedé confundido. «¿De qué hablas?». «Encontramos tu nota en la almohada», dijo, señalando el papel que el oficial de policía empujaba hacia mí sobre la mesa. Tomé la nota y la leí. Era una carta de despedida. Decía que estaba molesto, que no quería volver a verla a ella ni a mis amigos nunca más. El oficial intercambió unas palabras con mi madre en el Porsche mientras yo seguía mirando la carta. No recordaba haber escrito esa nota. No recordaba nada de eso. Y aunque a veces me levantaba por las noches sin recordar, o incluso si pudiera haberme ido solo al bosque, incluso si todo eso fuera posible, lo único que sabía en ese momento era: así no se escribe mi nombre. Yo no escribí esa carta. Edición:
Después de hablar con mi madre sobre lo que me pasó de niño, recordé algo que aún no veo cómo se relaciona con esto, pero responde algunas preguntas sobre esta historia. Sin embargo, plantea otras que aún estoy investigando. También sugiere que mucho de lo que me han contado sobre mi vida desde niño no es cierto.